Si supieras que el cristianismo es verdad y que Jesús era quien realmente dijo ser, ¿te volverías cristiano? Si la respuesta es no, quizás esto sirve para darte cuenta de que la última barrera que te separaba a ti del cristianismo no era una barrera lógica, sino quizás una barrera emocional. Y si tu respuesta es sí, ¿no es acaso una pregunta tremendamente relevante que debieras darte el tema de buscar para encontrar su respuesta? De eso te quiero hablar hoy día, de la respuesta a la pregunta más importante que todos debiéramos hacernos. ¿Es el cristianismo cierto? Creo que esta pregunta es muy relevante porque si el cristianismo es verdad, nosotros debiéramos inmediatamente preguntarnos si lo seguiríamos o no. Y si nuestra respuesta, como decía en la intro, es no, nos estamos dando cuenta que no son barreras lógicas lo que nos está separando del cristianismo, sino que probablemente son barreras emocionales. Y si nuestra respuesta es sí, que sí nos volveríamos cristianos, es que debiéramos entonces dedicarle un tiempo serio a responder a esta pregunta trascendental, si Jesús era quien dijo ser. Y para eso quiero traerte solamente algunas de las cosas que he podido recopilar de la Biblia que demuestran que Jesús era quien dijo ser. Antes que nada, simplemente hacer una pequeña review de lo que se piensa en el estado del arte acerca de la historicidad de Jesús. Y solamente, como en algunos videos atrás se los mostré, dos citas de dos historiadores que son razonablemente reconocidos. La primera es sobre Grant Michael, que en el 2004 él decía: en los últimos años ningún erudito serio se ha atrevido a postular la no historicidad de Jesús, o al menos muy pocos. Y no han logrado disponer de la evidencia mucho más fuerte, de hecho muy abundante, de lo contrario. Si tú eres una persona que se dice ser lógica y que se basa en la evidencia, entonces lo que muestra la evidencia es que es más razonable que Jesús haya existido. Y si te falta alguna evidencia más, hay un historiador del Nuevo Testamento bien conocido que no es cristiano, para tener una evidencia mucho más abierta de otras posiciones, que es Bart Ehrman. Y dice: ciertamente en el 2011 existió. Prácticamente todo erudito competente de historia antigua está de acuerdo, sea cristiano o no. Creo que todas las personas que dicen de que Jesús no existió y que no hay evidencia debieran hacer una revisión un poco más exhaustiva de lo que dice las publicaciones historicistas acerca de la existencia de Jesús. Porque lo que nosotros conocemos es que, por lo menos, Jesús histórico sí existió, y lo que dice la evidencia. Y yo quiero ir un paso más lejos. ¿Podemos decir que este Jesús histórico que existió era realmente quien dijo ser, el Hijo de Dios, la salvación de todo ser humano, que le puede dar perdón, cambio de carácter y una vida nueva? Para ello, solamente te quiero traer algunos ejemplos que me gustaría que tú pudieras después, cuando tengas tiempo, analizar. Y para esto me quiero remontar a muchos años antes del nacimiento de Jesús, en los tiempos de un profeta de Israel que fue tomado cautivo a Babilonia, llamado Daniel. Él vivió en el tiempo del cautiverio babilónico, incluso vivió en el transcurso en que Babilonia cayó y fue tomado por el imperio medo-persa o el imperio arquímeda. Él escribe en Daniel, en la Biblia, en Daniel capítulo 9, lo siguiente: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él estaba preocupado. Él había recibido una profecía de que Israel estaría bajo el yugo babilónico por 70
años. Y aquí quiero hacer un alcance antes sobre la capacidad que tú y yo y que toda la humanidad tiene de predecir cosas. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Tengo unos amigos en Estados Unidos a quien probablemente saben a quiénes me refiero y hablábamos acerca de las primeras elecciones presidenciales en Estados Unidos donde estaba Trump postulándose a la presidencia y ellos me decían no hay ninguna posibilidad de que él salga presidente. Mucha gente también pensaba lo mismo que ellos. Y mira lo que sucedió, Trump presidente. Conversaba con otras personas acerca del Brexit, que era imposible de que fuera aprobado. Y mira lo que sucedió. También mencionaba en otros videos anteriores que en Chile, en mi país, hubo una crisis social donde uno de los políticos más conocidos dijo esto no prendió, haciendo referencia de que esta revuelta, este despertar social iba a ser un punto, valga la redundancia, puntual en el calendario político y que no iba a tomar mayor importancia. Estaba muy en lo contrario. Hace poco en Chile tuvimos un plebiscito sobre aprobar o rechazar la escritura de una nueva constitución y nadie prácticamente se le pudo, como decimos en Chile, achuntar, acertar al balance porcentual que iba a obtener este plebiscito. Solamente uno de los 10, 12 pronósticos que yo vi estuvo cerca, donde finalmente estuvo más o menos un 70, 80% en el apruebo y el resto en el rechazo de una nueva constitución. ¿Por qué te digo esto? Es porque quiero mostrar la poca capacidad de predicción que tenemos los seres humanos. Y probablemente un ejemplo que es mucho más familiar para ti es el del COVID-19. En tu país o en mi país, en la mayoría de los países, nadie pensaba de que esto iba a crecer de la manera que creció. En mi país, en el mes de mayo, ya se estaba planificando volver a clases. Imagínate. Solamente quiero decir esto para de nuevo ser majadero, ser reiterativo en que nosotros tenemos poca capacidad. Y en cambio, Daniel, a través del profeta Jeremías, recibió una profecía de que Israel estaría bajo el yugo babilónico por 70 años. Se estaban a punto de cumplir estos 70 años. El imperio babilónico había caído y Daniel estaba orando a Dios para preguntarle qué era lo que iba a suceder. Daniel recibió una visión y él cuenta lo que vio y es lo que te voy a leer en estos momentos. Dice Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta profecía es tremenda. Nos dice algo que tú y yo no podemos olvidar. En resumen, el profeta Daniel recibe una visión que iba a haber un periodo de tiempo de 70 semanas, que muy aceptadamente en los escolásticos, en los académicos del Antiguo y Nuevo Testamento, se entiende que tiene un principio de traducción de día por año. De cada día que se habla en esta profecía tiene un significado real de un año. Y en realidad nos hace mucho sentido porque se habla de apariciones de Mesías, reconstrucción de un templo de Jerusalén, un edificio que sin lugar a dudas no iba a demorar 70 semanas literales en ser construido. Y que si nosotros vemos en un periodo de tiempo, veríamos algo como esto, donde tenemos un decreto para restaurar Jerusalén y que si estudiamos la historia podemos encontrar un decreto que fue dado por el rey Artajerjes varios años después de que Daniel recibió esta visión, en el año 457 a.C. Si situamos entonces el inicio de la profecía en este periodo de tiempo, nos damos cuenta de que el templo de Jerusalén fue mandado a construir en este año y 49 años más o menos después,
en el año 408 a.C., el templo fue terminado. Un periodo de 7 semanas, o 49 días, o 49 años. Luego, ¿qué nos dice esta profecía? De que vendría el Mesías, que se le quitaría la vida. Y esto, si nosotros tiramos para adelante la wincha de esta profecía, a las 62 semanas que viene luego, que significan 434 años, si tú haces la multiplicación, nos da exactamente el año 27 después de Cristo. El año en que fue ungido o bautizado el Jesús histórico por Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! Una profecía, una predicción de prácticamente 500 años al lujo de detalles. Que se le quitaría la vida al Mesías. ¿Acaso eso no fue lo que sucedió después de 3 años de ministerio de Jesús? Esta profecía probablemente deberíamos hacer una serie de videos para poder darla, pero solamente te quiero dejar esta tarea para que te des cuenta de la predicción tremenda que tiene la profecía. La puedes buscar en tu casa y profundizar aún más. La profecía de las 70 semanas. ¿Es lo único que la Biblia habla acerca de Jesús? Pues no. Te voy a traer 6 cosas más que mencionó la Biblia y que se cumplieron al lujo de detalle. Primero, por ejemplo, habla la Biblia muchos años antes de la aparición de Jesús que el Mesías nacería en Belén, en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías nacería en Belén, al igual que el Jesús histórico. Tendría un mensajero precursor, dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Otra profecía más. Haría su entrada a Jerusalén en burro, dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Incluso que sería juzgado el Mesías. Algo tremendamente contraintuitivo. ¿Cómo un Mesías sería juzgado? Bueno, Isaías dice que este Mesías sí sería, y quien aún más guardaría silencio en su juicio. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Incluso que sería crucificado. Dice Salmos 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Busca el significado de horadaron si no lo conoces. Horadar significa agujerear. Una clara vislumbre al martirio que sufrió Jesús en la cruz. Y finalmente, un ejemplo más de los muchos que podemos encontrar en la Biblia, del que sería no solamente crucificado, sino que sería traspasado, atravesado. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es muy interesante porque normalmente a las personas crucificadas no se les atravesaba, sino que se les quebraba los huesos. Pero también había una profecía de que al Mesías, puedes buscarla en internet, no se le quebraría ningún hueso. Y sorprendentemente a Jesús, en vez de quebrarse los huesos, se le atravesó con una lanza, cumpliendo estas 2 profecías finales. ¿Qué te dice esto? Yo por lo menos quiero insertar en ti la duda razonable de que ese Jesús al que tú has escuchado hablar tiene razones suficientes para escuchar y creer que Él existió. Y no solamente existió, quien era, quien decía ser. Te quiero dejar algunas tareas para que tú las busques.
Él también resucitó y hay evidencia razonable de que así lo hizo. Por ejemplo, muchos académicos están de acuerdo en que para Jesús se compró una tumba nueva, de que los discípulos sinceramente no creían que Jesús había resucitado, que creían que Él había muerto y estaban escépticos sinceramente, que esa tumba fue encontrada vacía al tercer día por varias personas y que hubo una multitud de testigos que vieron a Jesús luego de haber sido muerto, habiendo resucitado. N.T. Wright dice, quien es un historiador del Nuevo Testamento, por esto es que como historiador no puedo explicar el crecimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús resucitara y dejara una tumba vacía tras él. Si Jesús era quien decía ser, no hay nada más importante en tu vida que la vida de Jesús. Si hoy has oído la voz de Jesús, no solamente el Jesús histórico, sino el Jesús Hijo de Dios, yo te digo, no lo endurezcas. Nos vemos en el próximo video. Gracias amigos por escucharme un video más acerca de el Jesús histórico y el Jesús Hijo de Dios. Mándame tus comentarios, mándame tus sugerencias y sigamos teniendo en contacto en mi canal de YouTube y en mi canal de Instagram a través de las publicaciones y los lives. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!